Como habíamos mencionado, hoy vamos a hablar acerca del joven rico. Y la verdad es un pasaje que me gusta bastante, se me ha hecho muy interesante más bien. Y el título, hermano, es ese, ¿verdad? No, como que quería batallar un poco para buscar el título, pero a fin de cuentas, el título es Lo bueno, lo malo y lo feo del joven rico, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias del libro de Marcos 10, del 17 al 31. Y vamos a leer este pasaje que tiene mucha enseñanza, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias y por ahí le vamos a dar lectura en forma al unísono, ¿verdad? Todos vamos a leerlo detenidamente, con las pausas. Y bueno, hermano, preferentemente fijarnos en cada detalle, ¿verdad? Porque en algunas cosas lo vamos a detener, vamos a hablar abundantemente, y en otras cosas lo vamos a solamente mencionar, ¿verdad? Entonces, si podemos ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Y dice así, si todos siguen preparados, dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y mirando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no matarás, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro del cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero por esa palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente estará el reino de Dios los que tienen mesas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que convienen las riquezas, más fácil es pasar el medio y el agua que entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron más y decían de decir: ¿quién puede ser salvo? Entonces Jesús mirando dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he ahí nosotros dejamos a todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa y hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero de la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ok, amén, hermano. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a hacer una oración. Señor, gracias damos por las bendiciones que nos das, Señor, por este domingo que hemos empezado muy temprano. Señor, gracias por lo que nos has enseñado hasta hoy. Y Señor, en este momento te pido que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. Y sea, Señor, y usa a todos los pastores que hoy están predicando tu palabra en todas las iglesias, Señor. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, este pasaje de la Biblia, conocido quizás por muchos, pues como ustedes lo ven aquí, comienza con un relato, ¿verdad? Imagínense ustedes, Jesús va caminando, dice la Escritura, que lo vamos a ver un poquito más atrás, más adelante, perdón, que en esta ocasión él iba camino a Jerusalén. Entonces en ese camino donde él iba a ser presentado con las autoridades, de repente llega un joven, ¿verdad? Un joven, porque aquí en la palabra de Dios, todavía en los primeros versículos, no dice que es joven, ¿verdad? Ni dice que es rico.
Entonces este pasaje, hermanos, lo podemos ver en tres evangelios. Lo vemos en Mateo, lo vemos en Marcos, y lo vemos en Lucas. En esta ocasión leímos la porción de Marcos porque siento que tiene más información, ¿verdad? Y me gustan unas frases que omiten los otros dos evangelistas, ¿verdad? Recuerden que Marcos dice la historia que fue relatado, o algunos dicen que fue el escritor de Pedro, ¿verdad? Que Pedro le estaba narrando las enseñanzas que tuvo con Jesús. Y Marcos, que siempre le siguió de cerca a Jesús, ¿verdad? Aprendió sus palabras y tomó nota de lo que Pedro le decía. Es lo que dice la historia. El libro de Lucas dicen que es un doctor, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, que es un doctor y que fue y consultó a la madre de María y dijo, a ver, nárrame todas esas historias que has hecho. Y escribía, ¿verdad? En base a una pues consejo o información que le proporcionaba María, la madre de Jesús. Y Mateo pues escribe la palabra del Evangelio después de haber vivido 3 años y medio en el ministerio con Jesús. Entonces son los enfoques diferentes. Después lo que nosotros leemos, después de que el joven, también hay la parte que no vamos a verlo mucho este domingo, igual y el otro, la siguiente no podemos hablarlo, pero es de cuando Jesús le da indicaciones a sus apóstoles, ¿verdad? Les dice, a ver chicos, qué difícil es que entre en el reino de los cielos una persona rica, ¿verdad? Y se lo vuelve a repetir, ¿verdad? Ven que en el evangelio que leímos, dice, y volvió a repetir, y nuevamente vuelven esas palabras. Y ven, hermanos, imagínense ustedes en este tiempo, ellos estaban aferrados en alcanzar la gloria para ellos. Imagínense ustedes en ese tiempo, esta situación fue una lección muy importante para sus discípulos, ¿verdad? Muy probablemente a esas alturas, ¿verdad? Según dice la historia, los discípulos todos decían, oye, pues Jesús se va a manifestar, ¿verdad? Y va a ser aquí el reformador. Y a lo mejor nosotros vamos a alcanzar cierto prestigio, ¿verdad? Porque estamos con el rey de Israel, ¿verdad? Ellos no sabían del sufrimiento que iba a tener Jesús. De hecho, si ustedes ven la narrativa de los evangelios, después de esas escrituras, todavía Juan y Jacob empiezan a decir, oye, ¿cómo ves si le decimos a Jesús que nos ponga uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Y empezaron a discutir entre ellos, ¿quién va a ser el mayor? Y muy seguramente, hermano, yo hace tiempo vi una obra, ¿verdad?, que trataba de estos, y hasta los discípulos se peleaban y decían, a ver, no, espérate. Y Pedro decía, no, mira, yo caminé en el agua, y si yo estuve 3 veces me invitó, así que yo soy el mayor, ¿verdad? Y le respondió otro Juan, dice, no, espérate, conmigo siempre está, yo me regalo con él. Y esta era una obra en donde decía que cada discípulo defendía su posición diciendo, yo soy el principal, ¿verdad? Entonces en ese tiempo es muy probable que ellos todavía estaban aferrándose a esa situación. Los discípulos a estas alturas, claro, no tenían pensado, no tenían en la visión así, que Jesús iba a ser ¿cómo se llama?, atacado, pues iba a tener ese sufrimiento. Y dice, no, este Jesús que puede calmar la tempestad, ese Jesús que puede, ¿cómo se llama?, amonestar a un endemoniado gadareno, no lo van a poder matar, ¿verdad? Ellos todavía no veían esa parte de sufrimiento, y mucho menos que ellos iban a sufrir al igual, ¿verdad? Porque la historia dice que todos ellos murieron de una forma dramática, algunos de ellos crucificados. Y hermanos, ellos se puede decir que tenían dice por aquí, tenían el deseo de evitar el dolor, el sufrimiento, y tenían el deseo de ser reconocidos. ¿Ustedes creen que todavía hay gente que quiere evitar el dolor, hermanos, que quiere evitar el sufrimiento? ¿Y por qué no, hermanos? Oye, pues a lo mejor pueden comparar entre algunas personas y, no, pues yo tengo un buen tema, tengo una buena dinámica, a mí nos gusta ser reconocidos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando hace 2 meses me acercaba o llegaba la fecha de la cirugía, pues yo creo que todos preguntamos lo mismo, ¿verdad? ¿Va a doler la anestesia? me va a doler, voy a estar bien en la operación, voy a sufrir, ¿verdad? O sea, es lo que regularmente preguntamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a tener ese sufrimiento, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad, doctora? O algunos dicen, no, espérenme, todos tenemos ese sufrimiento al dolor, ¿verdad? Con mucho más razón, un sufrimiento a una situación de fe, ¿verdad? Del Evangelio. Y bien, como mencionábamos ahorita, en este pasaje de la Biblia, el Señor estaba en la región de Perea y estaba dirigiéndose hacia Jerusalén, ¿verdad? Hacia presentarse con las autoridades. Esa es
el momento en que este joven llega y lo intercepta. Ahora sí vamos a ver esos 3 puntos, los 3 puntos. Lo bueno, lo bueno del joven rico. Pues hay cosas buenas, a mí me llamaron la atención hasta como que de lo bueno pensaba hablar, voy a hablar nada más de lo bueno del joven rico. Y le dije, no puedo hablar nada más de lo bueno porque es una enseñanza. Pero quisiera resaltar estos 3 puntos de lo bueno del joven rico. Dice Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino Jesús, ¿verdad? Vino uno corriendo, hincándose la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo primero que podemos aprender de este joven rico, hermanos, es que vino corriendo, ¿verdad? Vino a Jesús deprisa. Seguramente este joven rico decía, yo no quiero perder tiempo, ¿verdad? ¿Dónde va el Señor Jesús? Yo voy a correr, ¿verdad? Y no es que a mí no me gusta mucho correr, ¿verdad? Yo decía, qué padre. El joven rico iba corriendo ahí, no sé si era parte desierta, y vi al Señor Jesús. Yo quiero llegar a él y preguntarle, tengo prisa de entrevistarme con el Señor Jesús. Y hermano, yo no sé si alguno de ustedes, bueno, dije la palabra esa allá en Salmo 63:3, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, ¿verdad? Hay otro salmo, hermanos, que creo que es el 127, dice, como el desierto brama por la corriente como en la corriente de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía, ¿verdad? Mi alma siempre tiene sed de ti, que tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es un pasaje, hermano. Bueno, con esta necesidad que tiene el cristiano, y en ese caso está ilustrando el siervo, de buscar a Dios en el momento, ¿verdad? Le dice otro pasaje en 2 de Corintios, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando buscamos a Jesús, cuando tenemos necesidad de ver a Jesús, tenemos que hacerlo deprisa, ¿verdad? No me refiero a que, no sé, lo hagamos muy literalmente, pero tenemos que poner la prioridad al Señor Jesús sobre cualquier otra cosa, ¿verdad? Y este joven fue corriendo, ¿verdad? Es el único evangelista de los 3 que menciona esa palabra, ¿verdad? Pero es bueno ver esa prioridad que entrevistar con el Señor Jesús, hablar con el Señor Jesús, ver su palabra, tiene la prioridad sobre cualquier otro caso en la vida, ¿verdad? Sobre los exámenes parciales y segundos parciales de medio término, el caminita, ¿verdad? Ahorita hablaba con Danielita y me explicaba todo ese proceso, ¿verdad? Primer parcial, ¿verdad? Toca yo. Medio término, segundo parcial, final, ¿verdad? Entonces hay prioridad, ¿verdad? Con las cosas del Señor. Segunda cosa importante, ¿verdad?, que podemos aprender de este joven rico, obviamente lo vamos a enfocar en el mensaje principal, pero es que se postró delante del Señor, ¿verdad? Qué hermoso es que cuando vamos a buscar al Señor nos postremos y nos pongamos, ¿verdad? Como decimos ahorita, como el tierno lirio, ¿verdad?, que se dobla. Así debe ser el cristiano. Y ya habíamos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Dice Lucas que era un gobernante. Este joven Lucas lo describe como un gobernante. Entonces ya hemos visto, por ejemplo, que la hija de Jairo, el papá de la niña, dice la escritura que cuando él bajaba descendía de la barca al Señor Jesús, llegó Jairo y se postró inmediatamente, ¿verdad? Un ejemplo de que también una persona que tiene una necesidad y se postra. Y este otro pasaje también es muy conocido, dice, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le prestaron obsequios de oro, incienso y mirra. A los reyes magos también al entrar Jesús y verlo se postraron inmediatamente, ¿verdad? Algunos de esos se han postrado, hermanos, se han postrado en casa. Es una invitación, ¿verdad? Cuando busquemos a Jesús, a lo mejor usted se levanta temprano y lo primero que hace, voy a hacer una oración, ¿verdad? Póstrese, hermano, póstrese y reconozca a este Dios. Un tercer punto que es lo bueno de este joven rico, hermanos, es que estaba interesado y preocupado en su destino interno. Eso es, en su destino, eterno, ¿verdad? Me equivoco. Y bien, nos dice la palabra escrita, decimos, mirándolo, le amó Dios, ¿verdad? ¿Por qué le amó Dios? Bueno, Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? Y seguramente cuando este joven rico le dice, oye, los 6 mandamientos, esos mandamientos, no, yo los he seguido desde que era niño, desde que era pequeño. Y seguramente estoy pensando que Jesús lo vio y le dijo, es imposible que lo hagas, ¿verdad? Y ese amor, ay, yo no quisiera pensar, hermano,
pues va hermano Gamaliel, va la hermana Felicita, y todos vamos y nos postramos ante Dios y dice, te estoy formando, todavía falta mucho, pero Dios nos ama, hermano, Dios nos ama, aunque seamos unos hombres imperfectos y que buscamos que Dios nos siga fortaleciendo, nos siga transformando. El amor de Dios es incomparable, decíamos ahorita. Pero este hombre estaba consciente de lo que la mayoría deja pasar, hermanos, en ese tiempo, es decir, él estaba interesado en la vida eterna. Y es impresionante, porque él dice, oye, pues yo todo esto lo he cumplido, pero él mismo reconoció, pero quizá algo me falta, dice la palabra de Dios, que decía. Pero imagínense ustedes, hermanos, el día de hoy, ¿usted cree que la gente está interesada en la vida eterna? Usted piense ahí, en su trabajo, de su vecino, ¿estará interesado en la vida eterna del vecino? No sabemos, ¿verdad? pero al parecer no, ¿verdad? O sea, la gente está muy metida en su momento, dice ahí, está muy ocupada pues en su agenda, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, que es muy bueno, yo tengo mi agenda y anoto esto, es lo importante de esta semana, ¿verdad? Y esto es lo importante de este mes, ¿verdad? No, quizá, bueno, yo siempre el Excel, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas aplicaciones y en el celular, pero yo tengo un libro de Excel así, tengo muchas páginas y tengo todo esto, y ahí tengo en un Excel una página, lo importante, ¿verdad? Pero vivimos ocupados en la agenda, ¿verdad? En el preocupar. Voy a abrir una hoja ahí en el Excel, voy a poner vida eterna, porque no lo tengo en el Excel, que es así, para mí es ¿cómo se llama? La maravilla, ¿verdad? Que todo nos organiza, todo nos hace, hacemos rápido las funciones, pero vivimos muy ocupados en el momento, ¿verdad? Y dejamos de pensar en el Evangelio, dejamos de pensar en la eternidad, y esto nos ayuda mucho a entender el Evangelio. Entonces, este joven, hermano, él estaba preocupado, pese a su riqueza, que ahorita vamos a ver, y a su puesto, él estaba preocupado en la vida eterna. Y es por eso, hermano, que se puede decir que él, aunque estaba lejos del reino, pues más bien no estaba en el reino de Dios, y no sabemos más de él, ¿verdad? Porque solamente sabemos que se fue triste, pero al menos él estaba cerca del reino de Dios porque estaba preocupado en la vida eterna. Entonces eso es lo bueno de este joven, ¿verdad? Corrió deprisa, se postró a sus pies y estaba interesado en la vida eterna. Lo malo de ese joven rico, primero que le dice maestro bueno, y es una palabra que ya también el hermano nos ha platicado de esta frase, ¿verdad? Mi papá también hace tiempo lo escuché, pero este joven rico no sabía que Jesús era un hombre popular, ¿verdad? Y un hombre muy sabio, ¿verdad? Porque él decía, estoy pensando, ¿verdad? Que ese joven rico decía, no, el Señor Jesús va a la sinagoga y le da una revolcada a los fariseos y a los escribas y a los líderes, ¿verdad? Porque tiene mucho conocimiento. Y probablemente este joven decía, este maestro es bueno porque sabe mucho, porque ha hecho grandes milagros, pero aún no sabía el poder, el verdadero poder de su bondad, no lo conocía, ¿verdad? Y por eso esta es una parte negativa del joven rico. Y le dice a Jesús, tú vienes a mí para preguntarme qué buena obra puedes hacer para heredar la vida eterna. Es decir, Jesús le decía, a ver, ¿por qué me dices bueno? Porque quieres que yo te diga, mira, haz esta obra buena y por eso ya la hiciste, ¿verdad? Eso es lo que Jesús sabía el corazón de este joven, ¿verdad? Decía, tú me llamas bueno porque quieres que yo haga una cosa grande, más bien te dé algo para que tú puedas ganar la vida eterna por tus propios caminos, ¿verdad? Esa es la bondad que tenía. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿A qué le llamas tú bueno? Y en realidad ahí simplemente está diciendo Jesús, no hay ni siquiera un justo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. La única persona buena en la Biblia es Dios, ¿verdad? Ninguna otra persona. Entonces tú no me estás buscando como Dios, me estás buscando por tus bondades. Pero dice, si reflexionamos un poco en esta pregunta, dice, esa respuesta de Jesús era, si quieres ganar la vida eterna por tu propia cuenta, o sea, si tú quieres ganar la vida eterna por tu propia cuenta, como lo has hecho hasta ahorita, pues entonces tú debes de guardar los mandamientos. Entonces la siguiente, literalmente cuando hablamos de los mandamientos, y por ejemplo vemos ahí dos tablas, ¿verdad? Entonces ya no habéis visto las tablas de la ley, ¿verdad? Y son dos mandamientos. Cuando nosotros vemos ahí los mandamientos, vemos que hay, por un lado, por una página hay 4 mandamientos,
y por la otra página hay 6 mandamientos, ¿verdad? No sabemos porque las tablas fueron destruidas, pero así las imaginamos nosotros. Lo cierto es que esas tablas de la ley, esos 10 mandamientos tienen, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios, y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre. Entonces le dice Jesús, le dice el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él insistiendo. Y él quería ser salvo por sus obras. Sin embargo, Cristo establece que no hay nadie, ¿verdad?, que pueda ganar esa salvación por sus obras. Y ahorita vamos a leer un pasaje más adelante, ¿verdad? Y bueno, Jesús, después de que ese joven le dice todo lo guardado, dice, ¿cuáles son esos 10 mandamientos? Y Jesús se los enumera, ¿verdad? Le pongo ahí segunda tabla, porque es lo que dice la historia, es lo que dice cuando vemos gráficos, ¿verdad? Luego le decir, no hay nada escrito, ¿verdad? Pero dice, ok, enlistas 6 mandamientos al respecto. ¿Cuáles son esos 6 mandamientos, hermanos? Del 5 al 10. Pues ahí están, vean colores. Dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y el joven rico decía, pues todo esto lo he cumplido. ¿Ustedes creen, hermano, que lo haya cumplido? Los 6 mandamientos. Entonces, ¿qué dice la siguiente slide? Nos vamos a Filipenses 3, del 3 al 10. Usted lo puede ver ahí en su Biblia, o lo podemos leer, ¿verdad? Pablo esto lo describe él en un capítulo muy importante. Entonces, si me ayudan a leerlo, por favor, todos juntos. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, ¿verdad? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus reconocimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces aquí Pablo nos dice, no hay quien cumpla la ley, ¿verdad? Él dice, yo lo practiqué por mucho tiempo y pensé en que lo había logrado, ¿verdad? Pero ahora no, todo eso lo tiempo por basura y me enfoco que es por la fe de Cristo Jesús. Entonces este joven que decía, pues todos esos 6 mandamientos que yo me dije, yo los he cumplido, ¿verdad? Entonces había un error, ¿verdad? Del joven. Y luego continuando, ¿verdad? Lo malo del joven rico, ¿verdad? Dice, oyendo estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí es importante ver, hermano, que los 3 evangelios usted empieza a leer y uno dice, llegó uno corriendo, ¿verdad? Y otro evangelista dice, y llegó un gobernante. Y no dicen que era joven ni que era rico al principio, ¿verdad? Y luego ya al final, en esta parte dice, y se fue el joven, oyendo el joven esta parábola, por eso dice ahí joven, ¿verdad? Que tenía muchas posesiones, el joven rico. Hasta este versículo se aclara que era un joven y que tenía mucha riqueza, ¿verdad? Antes de eso no. Pero a mí me llama mucho la atención, hermanos, ¿cómo es posible que alguien que vaya corriendo con Jesús y que vaya interesado haya regresado triste? Es impactante, ¿verdad, hermanos, esto? Y ahí mencioné algunos ejemplos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando tuvo aquel encuentro con Jesús, pasaje también de los pasajazos, ¿verdad, hermanos? Y dice la palabra de Dios que cuando habló con Jesús y se dio cuenta que era el Cristo, ¿qué pasó? Dice que aventó los cántaros, no le interesaban más los cántaros, y se fue a su pueblo y le fue a decirle a todos que se había encontrado con el Mesías.
Y quisiera imaginarnos que tal fue el énfasis de esta persona, esta mujer, porque dijo que todos vinieron. Imagínense ustedes con el énfasis que ella empezó a testificar, ¿verdad? Porque todos vinieron. Y decían, después de ello dijeron, y ya no creemos por lo que tú nos dijiste, creemos porque ahora lo estamos escuchando. Imagínense ustedes la transformación que tuvo esta mujer samaritana. Impresionante, ¿eh? Una persona antes de ver a Jesús y una persona después de ver a Jesús, ¿verdad? Vemos al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado, hermanos, que andaba por los cementerios con cadenas y vivía en los sepulcros? Ahí decía la palabra de Dios que él no se hacía daño en su piel, estaba completamente fuera de sí este hombre, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios cuando Jesús expulsa a estos demonios, dicen que después estaba ahí o esta persona estaba sentado, bañado y en su juicio cabal, ¿verdad? ¿Y qué le dice esta persona? Ya no era el endemoniado. Le dice, oye Jesús, yo quiero ir contigo y quiero acompañarte en la barca. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a esta persona? Al ex endemoniado. Dije, no, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y persona se fue a platicar estas cosas. Dice que fue por todo Decápolis, en las 10 ciudades: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Capodaca, Escobedo, San Pedro, Santa Catarina, Decápolis, 10 ciudades, y fue el endemoniado a platicar todas estas cosas que el Señor había hecho con él. Una persona antes de encontrarse con Jesús, una persona después de haberse encontrado con Jesús. Pero este hombre, hermano, se fue triste porque tenía muchas posesiones, importantes, ¿no, hermanos? Bueno, Saqueo ya lo vimos la otra vez, ¿verdad? También él dio la mitad de sus bienes cuando tuvo el encuentro con Jesús. Y hay un ciego que le decían las autoridades, pues yo no sé si este hombre es pecador o no, lo único que sé yo es que no veía, y ahora veo, gracias a él, ¿verdad? Gente que iba perdido cuando tuvo a Jesús, fue maravillosamente cambiado, ¿verdad? Bueno, pues este hombre no. Y hermanos, mucha gente va a las iglesias muy alegre, muy contento los lunes a la mañana. Yo me acuerdo cuando iba a una iglesia a la anterior, numerosa, y me llamaba mucho la atención. En ese tiempo pues estaba de igual, ¿verdad? Más joven que ahorita, ¿verdad? Andaba por pues sí, muy feliz. Ahorita que llegué aquí, oía que las hermanas hablaban de la edad, no, que tengo 30 y tantos, no sé qué, y como entonces yo cuando andaba con los 40 y corre, yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención cuando veía yo sobre todo a las mujeres pues sí, la femenil, la tercera edad, que ya llegaban muy contentas a la iglesia. Era su momento más hermoso, ¿no? Estar en la iglesia, y estaban ahí, y yo les veía un corazón contrito y humillado, y les veía que cantaban la alabanza así con mucha enjundia. Era un ejemplo de esas hermanas preciosas, ¿verdad? Y salían muy contentas del culto, salían contentas. Ellas disfrutaban, ¿verdad?, estar en la casa de Dios. Pero veía otros así camaradas que iban, pues, ¿cómo se puede decir?, angustiados, oye, y luego platicábamos a la hora al final del sermón, y dice, oye, es que fíjate, es que estoy vendiendo muy bien, pero batallo mucho para que me cobren mis clientes, y ando batallando mucho, tengo que acercarme allá al banco para que me financie, porque mi negocio está muy bien, pero no me está dando la liquidez que yo quisiera, ¿verdad? Y eso lo hacían después del sermón, hermano. O sea, habían salido casi igual, ¿verdad? Y era la plática de algunos. Otros decían, no, ya quiero que se acabe porque juegan los vaqueros de Dallas. Bueno, otro equipo, ¿no? Los vaqueros no. Era otro equipo. El Patrick Mahomes va a jugar ahorita y no me lo quiero perder, ¿verdad? Iban con Jesús, pero no eran transformados, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? No dejar que este joven más bien no decir que ese joven, o no juzgar a este joven que sí había ido, porque hay muchos, ¿verdad?, que todavía van con Jesús, tienen un encuentro, leen la palabra de Dios y salen igual. Y bueno, hermano, aquí la palabra de Dios nos menciona esos pasajes que los días habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando Jesús habla del sermón del monte, todas esas personas, 5,000 o 10,000 gentes que eran los que lo escucharon, y el Señor Jesús dice, ahora que conocen estas palabras, les voy a dar esta parábola, ¿verdad? O sea, ustedes ya conocen todo lo que les quiero decir en el sermón del monte, ¿verdad? Pero aquel que hace lo que yo le digo y pone en práctica,
será comparado con un hombre prudente, ¿no?, que se edifica sobre la roca. Pero aquel que oyó esas palabras, ya las escuchó, ya se las dije yo, y no las hace, las compararé con un hombre necio que construye sobre la arena, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos a Jesús, hermanos, pues, nuestro corazón debe ser transformado y debemos de manifestar ese testimonio como la mujer samaritana, como el endemoniado, como Zaqueo. Debemos de ser así transformados cuando vemos la palabra de Dios. Dice ya 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias que hunden a los hombres de destrucción y perdición, ¿verdad? Entonces habrá que ver, hermanos, que este joven, algo que no hay que imitarse, es cuando se enfrenta a Jesús, se fue más triste, ¿verdad? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Continuando, hermanos. Y bueno, hermano, vamos a ver, ya vimos lo bueno, ¿verdad? Lo bueno del hombre rico, lo malo del hombre rico y lo feo, ¿verdad?, del hombre rico. Dice, una cosa te falta, dice el Señor Jesús: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y es lo más dramático y más fatal de este encuentro, ¿verdad, hermanos? Sin duda alguna, lo que separa al hombre de Dios siempre va a ser el pecado, ¿verdad? Es el pecado lo que lo separa. Pero realmente cuando tenemos ese arrepentimiento genuino, pues Dios intercede por nosotros, ¿verdad? Pero si hay cualquier otra cosa, hermanos, que ocupe el primer lugar en nuestra vida aquí en la tierra, pues estamos en peligro de ser como este joven, ¿verdad? Este joven dijo, no, mi riqueza es lo más importante que tengo yo, ¿verdad? Y obviamente no estoy hablando, pues más bien, la enseñanza es no necesariamente la riqueza, pero lo que nos está separando de Dios, ¿verdad?, lo que nos permite no cumplir su palabra. Y este llamado, hermanos, es un llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Es un llamado que Dios nos hace a poner precisamente primeramente ante Él, más bien primero a Él en prioridad, ¿verdad?, después de cualquier otra cosa que tengamos. Y bueno, podemos aquí indicar dos errores muy claros en este pasaje que estamos viendo. Uno de ellos es que esto aplica a todos, esta situación literal, ¿verdad?, del dinero, de la riqueza, ¿verdad? Entonces podemos creer que Jesús nunca hizo este mandato, más bien Jesús nunca hizo este mandato a todos, sino solamente a este hombre que vio que sus riquezas eran el obstáculo para el discipulado, ¿verdad? Porque le dijo, ok, ven conmigo, pero antes de eso vende todo. Imagínense ustedes, aquí también regresando un poquito, hermanos, los discípulos, ¿verdad? Ven a este joven rico, ven a un joven pues que tenía una formación religiosa importante, ¿verdad?, que él presumía de cumplir esos 6 mandamientos y que tenía dinero. Imagínense ustedes los discípulos que andaban batallando, bueno, no batallando, pero seguramente no tenían dinero de sobra, ¿verdad?, no tenían un excedente. Ellos iban día tras día y pedían, bueno, mañana vamos a ver qué comemos. Hoy viene un joven rico y pues ya lo hicimos, ¿verdad?, y se une a nosotros, ya llegamos a un hotel, a unos, no sé, hostal o un mesón, ya no vamos a dormir en las piedras, ¿verdad? Un hombre que conocía, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? No fue así una situación. Pero hermanos, mucha gente, el mismo Mateo cuando fue llamado, ¿se acuerdan ustedes que dice la palabra de Dios? Y Mateo, más bien Jesús le dice a Mateo, sígueme. Y dice la Biblia que él dejó el banquillo de los tributos y le siguió, ¿verdad? Mateo era un hombre rico, ¿verdad? Porque inmediatamente después del relato en la Biblia vemos que fue Jesús a la casa de Mateo, ¿verdad? Y estoy pensando que era una casa bonita, grande, y él estuvo ahí, ¿verdad? No sabemos si Mateo dejó todo, ¿verdad? Lo vendió, a lo mejor lo dejó ahí y regresó y le se puso a escribir, hay que intentar como a su casa el evangelio, un gran evangelio, ¿verdad? Pero Dios no le dijo, vende todo, Mateo, no sabemos, ¿verdad? Pero no se lo dijo así textualmente. Pero sí se lo sabe, pero digamos que se lo hace a ese joven rico, se lo dijo porque era en mute, ¿verdad? Hay que poner en mute el celular. Entonces no se lo dijo pero sí sabemos que se lo dijo a este joven rico, ¿verdad? Le dijo, vende todo porque te está estorbando. Entonces el primer error, pensar es que esto va para todos, hermanos, hagan cuenta, hermanos, su camioneta, hermano, véndela y reparta a los pobres, ¿verdad? Entonces, Danielita, ahí el departamento, ¿verdad? Vamos a irnos a un departamento más barato, ¿verdad?
Entonces, esto no se lo digo a todos, ¿por qué? Porque este joven rico era su impedimento para seguir a Jesús. Y en efecto, yo en el tiempo que tengo en el Evangelio, viendo a mi papá, ha habido gente que es muy rica, hermanos, pero que su riqueza las ha administrado de una forma sabia, inclusive han sido bendición, ¿verdad?, para la iglesia. Yo conozco a un hermano que tiene un rancho, bueno, más bien tiene un terreno grande, y regularmente la iglesia donde va mi hermano y algunas otras iglesias le dicen, oye, pues aquí está mi rancho, ya pueden venir, y con mi hermano tiene una relación muy, muy cercana, y cada año dice, oye, okay, voy a aventarme 2 borregos y te traes a la iglesia, y aquí celebramos, ¿verdad? Y el rancho dice, el rancho está aquí para cuando haya necesidad de un retiro o algo, aquí está disponible, ¿verdad? Gente que ha tenido dinero, pero no es un obstáculo para ellos, sino que al contrario, es bendición para ellos, ¿verdad? Entonces, no pensamos que esto del joven rico, de vender todo lo que tenemos, va para todo, ¿verdad? Y tampoco pensar en que esto no es para nadie. Es decir, nos dice, no, esto definitivamente, mira, yo ni joven ni rico soy, así que me brinco al siguiente pasaje, ¿verdad? O sea, esto no me incumbe. Pues no, hermanos, realmente lo que hay que reconocer que hay una parte del materialismo que está impactando nuestras vidas. Y luego, hermano, lo joven del joven rico. Lo más difícil que nosotros podemos hacer, hermanos, es como el joven rico, ¿verdad?, darle la espalda a Jesús y irnos tristemente, ¿verdad? Espero que nunca nadie de los que estamos aquí lo haga, ¿verdad? ¿Y cuándo haremos esto? Cuando nuestros ojos, cuando nuestros deseos, cuando nuestras pasiones están principalmente en otra cosa. Podemos tener una vida muy exitosa, hermanos, pero si tenemos más bien, bueno, antes que eso había por ejemplo, hay algunas ocasiones en que trabajamos el domingo, y a veces decimos, oye, es que Dios nos está diciendo claramente que no debemos de trabajar el domingo, ¿verdad? Así que hay que dejar el domingo y servir a Dios. Yo a veces he visto algunos, he conocido durante el tiempo, pues doctores, enfermeros, gente que cuidan así, más delicados, que dicen, pues hoy es domingo y me toca ir con el paciente, y hoy es domingo y me toca guardia, hermano. Pero algunos testimonios de Dios han sido de que, pero yo no olvido que es domingo, es que es el día del Señor, ¿verdad? Y estoy haciendo mi guardia, y estoy consciente de que es el día del Señor, y al contrario, le estoy dando un mejor día. Si voy a trabajar 7 días, el domingo va a ser el día en que trabaje mejor, porque es el día del Señor, ¿verdad? Y cuando terminaban su periodo sobre todo los doctores, ¿verdad?, dice, ahora sí voy a poder disfrutar los domingos, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, de las situaciones muy importantes, claro, lo más recomendable es que no lo hagamos en domingo, ¿verdad?, pero aún podemos servir a Dios, podemos servirlo a través de algunas adversidades, ¿verdad? Entonces, no pensemos en que ese materialismo nos está impactando tanto. Siempre que pongamos a Dios en primer lugar en nuestra situación donde estemos, es algo que Dios nos va a ver y vamos a estarle dando la prioridad al Señor, ¿verdad? Qué mejor que en su casa de oración. Pero, hermanos, yo he conocido gente muy exitosa en lo material, ¿verdad? Muy exitosa en lo material, hermanos, pero no se compara con esta visión que tenía el joven rico de la vida eterna, ¿verdad? Hace unas 2 semanas, hermano, murió un político muy conocido aquí en la área metropolitana, un político que era alcalde de la ciudad, y una semana antes o 10 días ya renunció. Digo, no, yo ya renuncio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estoy muy enfermo y ya no puedo servir al municipio como él se merece, ¿verdad? Y todavía lo oí en unas 2 entrevistas y hablaba muy bien, le decía, no, yo a mi vida ya la terminé y estoy contento, ¿verdad?, por todo lo que he hecho y cómo formé a mi familia. Y hasta hay una avenida muy importante en San Pedro, que ahora se va a llamar Calzada, el nombre de esa persona. Y cuando lo veo yo digo, oye, es una persona muy exitosa, nada más le faltaba decir que ahora va a disfrutar la presencia de Dios cuando él muera, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención, ¿verdad?, porque renunció y luego dio algunos 2 o 3 mensajes muy sensatos, muy coherentes de que él estaba conociendo de que ya iba a morir en poco tiempo, ¿verdad?
pero lo más impactante es que como a los 3-4 días murió, ¿verdad? Y yo me quedé impresionado, le digo, nada más faltó eso que hubiera dicho, ahora gozo de una vida eterna. Pero lo que me voy enfocando, hermanos, es que esta persona que fue muy exitosa en lo material, hermanos, si no pensó en la vida eterna, ¿no? Todo ese éxito no sirvió de nada, ¿verdad? Y para eso está esa enseñanza del joven, de Lázaro y el rico, ¿verdad? Imagínense, el rico pues era como esta persona, ¿no? A lo mejor allá en su lugar, en su tierra, en su ciudad, le van a poner calle, avenida del rico, ¿verdad? El nombre del rico. Y Lázaro, que era un pordiosero, que decía por ahí que los perros se acercaron a lamerle las llagas. Imagínense ustedes, sin embargo disfrutó de una vida eterna maravillosa, ¿verdad? Entonces no hay ninguna, lo feo de esto es de que no hay nada que con cualquier éxito material que se pueda lograr aquí no se compara con el gozo de vivir la vida eterna, ¿verdad? Entonces, hermanos, para terminar, hermanos, hay un momento de reflexión y de oración. Quisiera hacer esta comparación, ¿verdad? Hace un tiempo hablábamos de Nicodemo, ¿se acuerdan ustedes? Hace unas dos meses por ahí. Y fueron encuentros muy parecidos, ¿verdad? De hecho, yo cuando hace tiempo que los veía y decían, pues a mí se me hace que, yo pensaba, ¿verdad? Se me hace que con el joven rico fue muy riguroso Jesús, ¿verdad? Porque, oye, pues a Zaqueo no le dijo, oye, la mitad de tus bienes, o sea, no le dijo, oye, pues todos los bienes dalos. Y más bien Zaqueo dijo, aquí está la mitad de mis bienes. Entonces, la siguiente, mira, entonces aquí hay dos comparaciones de estos dos personajes. ¿Verdad? Zaqueo, ¿cómo descendió Zaqueo? Se sentía indigno. Subió a un árbol y dijo, lo voy a ver acá de lejos al Señor Jesús, ¿verdad? No lo quiero ver porque yo soy un publicano, muy parecido a la parábola que estudiamos, ¿verdad? No lo quiero ver porque no soy digno de verlo. En cambio, este joven se consideraba digno, ¿verdad? Oye, ¿qué hago? Mira, la ley ya la cumplí completamente, ¿verdad? Zaqueo decía, es imposible agradar a Dios, o sea, con mi vida yo no puedo agradar a Dios, ¿verdad? Ese joven decía, pues sí, yo lo he cumplido todo, ¿qué más necesito hacer? Dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Zaqueo cuando escuchó el mensaje de Dios le dijo, aquí está la mitad de mis bienes, yo la doy, o sea, no es impedimento mi riqueza para verte, ¿verdad? La doy, y sin algo defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. El joven rico, en contraste, cuando el Señor Jesús tocó su posesión, le dijo, media vuelta, ¿verdad? Para atrás. Sus corazones completamente diferentes, ¿verdad? O sea, Zaqueo se sintió indigno de mirarse a Jesús, y cuando se dio cuenta que Jesús le estaba volteando y le estaba hablando, había una respuesta inmediata, ¿verdad? De Zaqueo. O sea, conoció él cuál era el aspecto material de Zaqueo. Pues que cobraba impuestos, que defraudaba, que robaba dinero, ¿verdad? Pues aquí está, Señor, lo devuelvo a la gente, ¿verdad? Reconoció ese materialismo. Y quisiera que nosotros, hermanos, en este momento reconociéramos, ¿verdad? ¿Qué nos está impidiendo servir a Dios de mayor forma, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está impidiendo para ser como Zaqueo, ¿verdad? Para ser como Zaqueo, ¿verdad? Buscar a Dios y quitar eso. Y más que nada que eso sea un beneficio para el reino, para el trabajo de Dios aquí en la tierra. Entonces, pues, vamos a hacer despidos en oración. Vamos a hacer despidos en oración. Hermana Yolanda, ¿nos puede despedir, por favor, en oración? Señor, te damos gracias porque nuestra iglesia está completa, Señor. Te damos gracias por esto, porque tú hiciste que todos los que te aman, Señor, estemos aquí oyendo tu palabra, porque ese es el único momento en que podemos analizarla, escudriñarla, Señor, y que nos puedan decir en lo que estamos equivocados. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, y bendice a los pastores que están al cargo de tu iglesia, Señor, dándoles sabiduría para seguirnos enseñando, Señor. Señor, nos despedimos este día, recibiendo tus bendiciones para toda la semana que viene, Señor. Por todo esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.